Señoras y señores, muy buenas noches. Nos complacemos de nuevo en darles la bienvenida a este programa concurso de la segunda cadena de televisión española que llamamos El tiempo es oro. Y junto a este saludo también queremos poner de manifiesto nuestra satisfacción por contar hoy con un nuevo concursante que ha llegado desde Cartagena y que está presto ya a contestar a todas nuestras preguntas. Él se llama don Lorenzo Cazorla y, como digo, viene de Cartagena. Un aplauso para él. Bienvenido, que tenga mucha suerte. Buenas noches, Janine, y muchas gracias. Y hasta luego. Don Lorenzo, encantado de saludarle y de recibirle igualmente en este programa concurso. ¿Ha visto qué espléndida está Janine esta noche? Está radiante. Supongo que este es uno de los motivos que le ha traído al programa, ¿o no? En parte. En parte, muy poquito. Bueno, lo digo porque está por aquí su señora, creo, ¿no? Que le ha venido a acompañar. Después tendremos el gusto de saludarla. Don Lorenzo Cazorla viene desde Cartagena, he dicho bien antes, ¿no? Sí, sí. Desde Cartagena. ¿Nació usted en Cartagena? Exactamente. ¿Y ha vivido toda su vida allí? No. He vivido algunas etapas, he estado fuera también. He estado incluso en Cataluña, en Madrid, en Elche, en fin. Actualmente resido en Cartagena. Le he oído hablar catalán antes. Me ha parecido oír así fugazmente Sí. que don Lorenzo, siendo de Cartagena, pues decía algo en catalán. Sí, porque estuve 5 años en Barcelona, Ajá. estuve en Manlleu también, al lado de Vic. Pues lo celebramos. Vamos a ver si nos enteramos de pequeños detalles de don Lorenzo. A ver quién es, qué hace. ¿A qué se dedica usted? Pues actualmente trabajo en correos. Soy auxiliar de clasificación y reparto. ¿En Cartagena? No, en Valle de Escombrera, Ajá. localidad cercana a Cartagena. ¿Hace muchos años que realiza usted esta actividad? Pues sí. Llevo ya 33 años en activo. Ajá. ¿Y cuántos años tiene usted, si es que nos permite hacerle la pregunta? Ya sabe que la cosa de la edad ha dejado de ser tabú en El tiempo es oro porque necesitamos conocer ese dato precisamente para confeccionar las preguntas de la primera fase de nuestro programa. Es decir, que es una indiscreción, pero poquito. Ya. 60 años. 60 años. Es una magnífica edad. Además, nos encanta recibir en este programa a una persona de su edad, puesto que habitualmente los que vienen son muy jóvenes. Entonces, estamos encantados de tenerle aquí, don Lorenzo. Ha venido usted acompañado por su esposa Mi hijo. y su hijo. Les vamos a recibir con un aplauso, ¿le parece bien? Allá vamos. Aquí están la esposa y el hijo de don Lorenzo. Caballero, señora, a sus pies, encantado de recibirles también. Bienvenido. Vamos a indagar un poquito sobre la personalidad de su esposa y su hijo. Por ejemplo, señora, ¿cuál es su nombre? María Guerrero. No me diga. ¿María Guerrero? María Guerrero. ¿Tiene usted algo que ver con doña Pues María Guerrero? No lo sé, o sea, no lo he investigado. Yo supongo que alguna anécdota le habrá pasado a lo largo de su Hombre, vida. sí, pues mira, ha sido un hombre que he llevado con mucha alegría. Lo puede llevar con mucho orgullo. Primero porque es el suyo, Era claro. el mío. Y lo segundo, siempre que he dicho María Guerrero, donde quiera que he ido, parece que ha gustado mucho mi nombre. A nosotros nos encanta. ¿Es usted aficionada al teatro por casualidad? Bueno, cuando era soltera hacía funciones, hacía muchas cosas, pero todo benéfico. Ya, no, quiero decir que se le gusta ir a asistir a las Hombre, a mí me representaciones encanta, teatrales. a mí me encanta el teatro. Además, porque ya le estoy diciendo que yo cuando era joven, pues lo hacía. Ajá. Hacíamos siempre cosas así en lo que era el pueblo para benéfico, todo con la iglesia, porque empezaba porque el cura era el apuntador, fíjese. 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 ¿Y qué pasa? ¿Que su marido no le dejó continuar ya su hoy carrera artística? me quitó mucha alegría. ¿Ha oído usted eso, don Lorenzo? Me quitó mucha alegría. ¿Qué cosas dice su esposa? Muy bien, y aquí está el hijo del matrimonio. Bueno, tenemos otro hijo, ¿eh? Hay más. Hay otro. Hay más. Bueno, te llamas también Lorenzo. igual que tu padre. Igual. Exactamente. ¿Y eres el mayor, el menor? El menor. El menor. Es decir, que hay otro hermano que ahora mismo se está
divisando desde Cartagena. Esperamos que no esté. Ojo a visor. Sí, Alma. ¿A qué te dedicas tú? Soy peluquero de señores. Peluquero de señoras. ¿Y dónde realizas esta actividad? En Cartagena, claro, pero En La Manga. en La Manga. ¿Y usted, señora, a qué se dedica? Bueno, yo he sido peluquera de señoras, ahora ya estoy retirada. Ah, de ahí precisamente Pues sí, viene... de ahí viene seguramente. De ahí El viene. casta le viene al galgo y ese tipo de Seguramente. cosas. Muy bien. ¿Y está usted retirada? ¿Ya no ejerce? No, ya no ejerzo. Él hizo que no ejerciera ya, porque él dice, mira mamá, ya has trabajado bastante. Pues está muy bien. ¿Y te gusta ese trabajo? Sí, bastante. Las señoras son muy exigentes, tus clientes, a la hora de... Las mujeres son complicadas, ¿no? Pero ahí está el oficio, el saber resolver los casos. Oye, Janine, lo que dice. No, ya. Muy bien, pues es un placer tener a usted y a usted también aquí con nosotros. Muchas gracias a Y ustedes. que tengan una actuación brillante y adelante, aquí estamos encantados. Janine les acompaña y hasta dentro de un momentito que nos vamos a ver de nuevo. Muchas gracias. Hasta Vamos luego. para allá. Don Lorenzo, dígame cuál es su tema, porque no lo sabemos todavía. ¿Con qué va a concursar usted? Sobre México. México, así en general. Bueno, la historia de Bien, México. sí, a través de la llegada de Hernán Cortés hasta nuestros tiempos. Sí, porque antes sería Sí, difícil, ¿no? no, pues lo he estudiado bastante y por eso me he calentado un poco más la cabeza, ¿no? Pero vamos, creo que salgamos airosos. Esperemos que sí. Don Lorenzo, muchísimas gracias. Janine, acompaña al caballero, por favor, hasta su sitio. Y aquí está don Lorenzo Cazorla, que viene desde Cartagena con el ánimo dispuesto a llevarse un montón de dinero. ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues si se quedan ustedes ahí lo podrán comprobar inmediatamente, porque el tiempo es oro, se pone ya en marcha. La primera fase de preguntas del tiempo es oro, ya saben ustedes que está referida a una década muy concreta, la que está comprendida entre los 15 y los 25 años del concursante que nos visita. En el caso de don Lorenzo Cazorla, eso ocurrió entre los años 1942 y 1951. Por recordar dos acontecimientos que ocurrieron en esos 2 años. En 1942, Europa seguía conmocionada por la guerra. Sin embargo, el día 1 de enero, en París se estrenó una obra musical que se convertiría en algo así como una pieza mítica, el ballet del Bolero de Ravel. Y en el otro extremo de la década, en diciembre de 1951, habría que remitirse a un acontecimiento luctuoso. Al finalizar ese año, desapareció el insigne Pedro Salinas, que aunque natural de Madrid, residía desde 1936 en Boston, donde era catedrático de literatura española. Estos dos acontecimientos delimitan una década a la cual nos vamos a remitir para preguntarle una serie de cosas a don Lorenzo Cazorla, bajo el título de «Qué grande es ser joven». Y ya saben que hay un marcador a la derecha que ofrece una cantidad óptima, que en este caso es 60.000 pesetas. Cada respuesta correcta tendrá un valor de 1.000 pesetas. Es el momento de precalentamiento, de toma de contacto del tiempo es oro. Y allá vamos. ¿Preparado, señor Cazorla? Preparado. Ahí va la primera pregunta. El 11 de marzo de 1942, el general MacArthur abandonó la isla de Corregidor en Filipinas con rumbo a Australia. Antes de salir hizo una promesa que dio la vuelta al mundo. ¿Qué dijo el general? Volveré. Correcto. ¿Qué dirigentes políticos asistieron a la conferencia de Yalta de febrero de 1945? Churchill, Roosevelt y Stalin. Correcto. Se estrena en España en 1948 la película Hilda, clasificada como gravemente peligrosa. ¿Lo recuerda? La insinuación de un striptease por Rita Hayworth y la bofetada que le proporciona Glenn Ford pasarán a la historia del cine. ¿Quién dirigió la película? Vidor. Correcto. ¿Qué plan realizado por el Instituto Nacional de Colonizaciones visitó el general Franco el 7 de junio de 1951? Plan Badajoz. El Plan Badajoz, correcto. En mayo de 1945, la sedienta ciudad de Cartagena recibe las aguas de un río que nace en Albacete. ¿Cuál? Río Teivilla. Afluente del Segura, correcto. Tras más de un año de no haber recibido ningún ataque aéreo, el 16 de enero de 1943, las fuerzas aliadas bombardearon una ciudad alemana. ¿Cuál fue? Stuttgart, ¿No es correcto? Berlín. Berlín, la capital, correcto. En la dura posguerra española, pocas cosas estaban al alcance de todos los españoles. Sin embargo, una sí lo estaba. ¿Cuál fue?
Noticiario Nodo. Eso, correcto, el Nodo. Un rey europeo es hecho prisionero de guerra por los alemanes de 1944. ¿Qué rey? Leopoldo III de Bélgica. Ni más ni menos, correcto. Tras 2000 años de espera se constituye en 1948 el Estado de Israel. ¿Quién es su primer presidente? Moshe No, Ben Gurión. no es correcto. Presidente. Ben Gurión fue el primer jefe de gobierno, el primer presidente fue Chaim Weizmann. El penal de Cartagena, famoso hasta en las coplas, sufre una importante reconversión en julio de 1946. ¿En qué se convierte? Cuartel de Instrucción de Marinería. Correcto. Atentado con bomba contra Hitler que solo sufrió algunos rasguños. Fue en 1944 en la sede del Estado Mayor en Rastenburg. ¿Quién puso la bomba? La bomba la puso el coronel Klaus Schenk, conde von Stauffenberg. En el Campeonato del Mundo de Fútbol de 1950 celebrado en Brasil, España bate a Inglaterra con un histórico gol de Zarra. Pero ¿qué puesto consiguió en el campeonato? El cuarto puesto. Correcto. En Brasil se suicida en 1942 un escritor austríaco conocido mundialmente. Su obra más popular es 24 horas en la vida de una mujer. ¿Quién es? Stefan Zweig, un niño prodigio mallorquín de 13 años, trajo en jaque a toda España, ganando el Campeonato de España de ajedrez, celebrado en 1946 en Santander. ¿Quién era el niño prodigio? Arturito Pomar. Correcto. ¿Qué ciclista suizo ganó el Tour de France en 1950? Bartali. No es correcto. Coblet. No es... ¿Cómo dijo? Coblet. No, Ferdinand Kubler. ¿Puede decirnos cuál fue el romance internacional más escandaloso y aireado del año 1949? La boda de Ingrid Bergman con Roberto Rossellini. Sí, ambos estaban casados y con hijos, sí, correcto. Cuando Eva Perón nos visitó en junio de 1947, Franco la condecoró ¿con qué? La Gran Cruz de Isabel la Católica. Correcto. En 1946, el equipo argentino San Lorenzo de Almagro es derrotado en la capital de España por el Real Madrid. ¿Resultado del encuentro? 4-1. Sí, señor, correcto. Huyendo de la guerra, llega a España en 1942 una compañía vienesa de revista que dirige Arthur Capps. ¿Cuál es el título de la revista con la que debutan aquí, en España? Todo por el corazón. Todo por el corazón, correcto. El 12 de marzo de 1945, una niña de 14 años murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen. ¿De quién se trataba? Holandesa. Ana Frank. Lo ha dicho excesivamente tarde. Era Ana Frank, en efecto, una niña judía que escribió un diario mientras permaneció oculta en una buhardilla de Ámsterdam. Sí, señor. En 1948, cuando se disponía a hacer sus oraciones, es asesinado el Mahatma Gandhi. ¿En qué lugar de la India sucedió? Nueva Delhi. Correcto. El 26 de febrero de 1951, Estados Unidos ratificó la 23ª enmienda de su Constitución referida al presidente. ¿Qué prohibía y prohíbe dicha enmienda? Prohíbe que el presidente tenga más de 2 mandatos consecutivos. ¿Sabe quién fue el presidente de las Cortes Españolas inauguradas por Franco el 17 de marzo de 1943? Don Esteban Bilbao. Hasta entonces ministro de Justicia, correcto. El 23 de abril de 1943 se promulgó en España una orden que afectó a todos los amantes del cine extranjero. ¿La recuerda, la orden? La ley de... Pues era el doblaje obligatorio al español. El desembarco de los aliados en Normandía, prólogo del final de la guerra, se produjo en 1944. Era el denominado Día D. ¿Recuerda la fecha?
En la noche del 5 al 6 de junio, o la madrugada de... Correcto, correcto, más que correcto. Visita a España en 1948 el descubridor de la penicilina y Premio Nobel de Medicina. ¿Sabe usted quién es? Alexander Fleming. Correcto. En 1944 se presenta en España un torero mexicano de 24 años, que revolucionaría las plazas cortando orejas, rabos, patas. ¿Quién era? Carlos Arruza. Correcto. En 1950 se inauguró oficialmente el tren Talgo. El inventor era un ingeniero español. ¿Quién? Goicoechea, tren Correcto. articulado. Sí, sí, Alejandro Goicoechea, correcto. Quería decir todo aquello, el tren articulado. En 1942 el poeta Miguel Hernández fallece en la cárcel en la que cumplía condena política y en la que escribió su admirable cancionero y romancero de ausencias. ¿En qué ciudad? Alicante. Correcto. Por referéndum, Italia deja de ser monárquica en 1946 y se convierte en república. ¿Quién? Le iba a preguntar quién fue el último rey. ¿Usted lo recuerda? Humberto III. Bien, Humberto II. Humberto creo. II, sí. Aunque esto ya no Sí, ya procede está porque fuera de- estábamos fuera de tiempo. Muy bien, hemos llegado hasta aquí. Los marcadores, como siempre, se han cruzado en sus trayectorias descendente y ascendente y nos ofrecen la cantidad de 15.000 pesetas, respectivamente. Eso quiere decir que van a ser 30.000 las que acumule el señor Cazorla en esta su primera intervención, en esta toma de contacto y de precalentamiento del Tiempo es Oro. 30.000 pesetas que van a subir al marcador ahora mismo para inaugurarlo y para que no esté tan triste y tan a cero. 30.000 pesetas que suben ahí y que nos dan la oportunidad de brindar un aplauso al señor Cazorla. Muy bien, parece ser que esta década la recuerda usted con bastante precisión. ¿No es así? Pues sí, porque fue los tiempos de la posguerra y lo seguía yo con mucho entusiasmo, sí. Hace, sin embargo, de todo eso algunos años, pero los recuerdos a veces son tan potentes que ni los años pueden con ellos. Ese es su caso, ¿no? ¿Cómo recuerda usted aquella época de los 15 y 25 años suyos? Con cierta nostalgia, porque claro, entonces era mucho más joven que ahora. ¿Y le da a usted realmente la impresión de que está muy lejos o no tanto? Sí, ha llovido ya mucho. Ha desde llovido, entonces. ¿verdad? Y a veces ha llovido mal también. Muy bien, señor Cazorla, felicidades porque son 30.000 pesetas. Ya insistimos en que esta cantidad aparentemente pequeña no lo es relativamente, porque al final se vuelven cantidades más que importantes. Para que eso ocurra, indudablemente hemos de pasar por todas y cada una de las pruebas del Tiempo es Oro. Y vamos a otra. Vamos a dejar las frases como son. Una frase desordenada sirve para muy pocas cosas, pero a nosotros nos sirve para plantear un juego a los concursantes y a ellos les va a servir para ganar 100.000 pesetas. La frase está siendo desordenada por Janine, que está adquiriendo una práctica magnífica en esto de desordenar frases y cada día lo hace mejor. Y creo que esta te va a quedar algo así como cercano a la obra maestra. Ahí está la frase completamente desordenada por Janine, muchas gracias, con su punto y todo. Así ha quedado. Son arrastramundo que lo el máquinas no sino las conduce, coma ideas las y punto. No tiene ningún sentido. Es decir, así a simple vista es muy difícil encontrárselo. Pero por eso les vamos a dar 2 minutos a los concursantes, para que en su transcurso puedan encontrarle todo el sentido a esta frase. Y si así lo hacen, tendrán 50.000 pesetas. Y si todavía identifican a quien la dijo, 50.000 pesetas más. Es decir, que atención, caballeros Cazorla, atención, doña María Guerrero, están ustedes a punto a partir del gong, 2 minutos. Un minuto y medio.
Un minuto. Algo menos. Medio minuto. Sino las ideas que lo conducen, que las conducen, que las conducen, sino las ideas que las conducen. Segundos 10. ¿Y? ¿Ahí dónde? Y lo que arrastra. 5. Y lo que arrastra el mundo 2. no son las máquinas, lo que arrastra el mundo, sino las ¿Y ideas. lo que? Se acabó el tiempo. Se quedaron atrás los 2 minutos y hasta aquí han llegado nuestros amigos de Cartagena en la confección de la frase. Bien, señores Cazorla, doña María Guerrero, por favor, ¿quieren ustedes hacerse a un lado para que nuestros espectadores puedan ver perfectamente cómo han dejado ustedes la frase? Y lo que es más, ¿quieren dar lectura a su obra, a su orden? ¿Quién lo va a hacer? Doña María, por favor. No son las máquinas. No son las máquinas y lo que arrastra el mundo, sino las ideas que lo conducen, pero no, que lo conducen. Ha faltado la L ahí. Bueno, de cualquier manera, doña María, señores Cazorla, creo que la frase con respecto al orden correcto que yo tengo como siempre aquí dista bastante. El orden exacto es: lo que conduce y arrastra el mundo no son las máquinas, sino las ideas. Esa es la frase exacta. Parece ser que la existencia de 2 verbos consecutivos ha despistado un poco su gestión. Pero bien, esas 50.000 pesetas que teníamos ahí reservadas para subirlas en el caso de que ustedes ordenaran la frase, no las vamos a subir. Ahora bien, hay otras 50.000 que son posibles, y son las correspondientes a la identificación del autor de esta frase. ¿Quién les parece a ustedes que pudo decir eso de lo que conduce y arrastra el mundo no son las máquinas, sino las ideas? ¿Quién pudo decir una cosa así? Díganme un nombre, aunque sea al azar. Renuncian a esa... Dígame. Einstein. Bien, no fue Einstein, y también lamentamos no subir esas 50.000 pesetas. No fue Einstein, sino un escritor francés, autor, entre otras cosas, de renombre universal de Nuestra Señora de París o de Los Miserables. Autor también de dibujos que se conservan en el museo que lleva su nombre en París y en el Louvre. Se trata, como ahora mismo acaba de decir el señor Cazorla, de Víctor Hugo. Él fue el autor de esta frase: lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Firmado Víctor Hugo. 100.000 pesetas que se quedan en el cofre del Tiempo es Oro y que no van a pasar al marcador, que hubiera sido nuestro gusto. Pero hay muchísimo dinero todavía a disposición de nuestros concursantes de Cartagena. Y parte de ese dinero se va a poner en juego ahora, porque vamos a entrar de lleno en aquello que ha elegido don Lorenzo como su tema: la historia de México, su tema. Y hay un marcador que tiene también en esta ocasión una cantidad óptima. Esa cantidad, ya lo saben ustedes, no es otra que 300.000 pesetas. Y los aciertos de don Lorenzo serán recogidos al ladito, justo al lado en otro marcador, a razón de 5.000 pesetas por respuesta correcta. Su tema es la historia de México y sobre ella le vamos a preguntar a partir de ahora mismo. Señor Cazorla, ¿está usted preparado? Preparado. Pues ahí va la primera pregunta. A la Virgen de Guadalupe, patrona de la Ciudad de México, se le erigió un santuario sobre las ruinas de un templo dedicado a una antigua diosa indígena. ¿Qué diosa era esa? Camucín. Correcto. El Plan de Iguala es el manifiesto mediante el cual el general Agustín de Iturbide proclamó la independencia de México en 1821. ¿Con qué otro nombre se lo conoce? Las 3 garantías. Sí, señor, correcto. En 1518, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, da a Hernán Cortés el mando de la expedición a Yucatán. Entre las instrucciones había una prohibición expresa. ¿Cuál? El gobernador de la isla quería... No. Fundar establecimientos permanentes.
El 18 de febrero de 1519, Hernán Cortés parte del puerto de Santiago rumbo a Yucatán y lo hace con 11 barcos y 700 hombres antes de la fecha prevista. ¿Por qué? Porque el gobernador quería hacer la expedición él. No. Lo que quería el gobernador era otra cosa, sustituirle. Muchos aspectos relevantes de la conquista de México son conocidos gracias a un gran cronista, que escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. ¿De quién se trata? Bernal Díaz del Castillo. Correcto. El sueño fantástico de los españoles era hallar las 7 ciudades de oro, la fuente de la juventud o el fabuloso país de las Amazonas. Sin embargo, en 1546 descubrieron en Zacatecas algo igualmente fantástico. ¿Qué era? ¿Una mina de plata? Correcto. Marina o Malinche era una de las 20 esclavas que los mayas dieron a Hernán Cortés. Antes de este, ¿a qué español tuvo por amante? Hernández de Portocarreño. Correcto. Hacia finales del siglo XVIII, los criollos mexicanos no veían con buenos ojos a los españoles recién llegados. ¿Con qué mote los designaban? Gachupines. En 1836, durante la Guerra de Texas, el general Antonio López de Santa Anna tomó el fuerte de El Álamo defendiendo la independencia tejana. ¿Qué famoso héroe de Estados Unidos murió en esa batalla? David Crocker. Correcto. Napoleón III de Francia, a instancias de los monárquicos mexicanos, envió un poderoso ejército y a un archiduque que reinó como Maximiliano I. ¿Cuál era el nombre completo de este? Fernando Maximiliano de Augsburgo. Correcto. Este emperador, Maximiliano I, segundo emperador de México, fue fusilado el 19 de junio de 1867. ¿Qué fue de su mujer? La emperatriz Carlota Amalia. Enloqueció. Durante la presidencia de Benito Juárez, en diciembre de 1867 se promulgó la Ley Martínez de Castro. ¿Qué consagraba dicha ley? La enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica. Además de los arcabuces y cañones, ¿qué otra cosa causó pánico entre los indígenas que se enfrentaron a Hernán Cortés? La caballería. Bueno, los jinetes. Bueno, correcto, sí, creían que el hombre y el caballo eran un único ser, correcto. Moctezuma, rey de los aztecas, creyó que los españoles eran los enviados de un dios. ¿Cuál? Quetzalcóatl. Correcto. La noche del 30 de junio de 1520 tuvo lugar en Tenochtitlán un trágico acontecimiento. ¿Con qué nombre se lo conoce? La noche triste. Sí, señor, correcto. Un gran salto en el tiempo. Estamos en 1967. México fue uno de los 14 países firmantes del Tratado de Tlatelolco. ¿Cuál era el objeto de este acuerdo internacional? La proscripción de las armas nucleares en América Latina. El 12 de octubre de 1968 dieron comienzo los Juegos Olímpicos de México. ¿Qué hecho violento tuvo lugar 10 días antes en la misma ciudad y que conmovió al mundo? La matanza de Tlatelolco o de la Plaza de las Tres Culturas. A los mexicanos les gusta mucho el fútbol. Hasta ahora son los únicos que han organizado 2 campeonatos del mundo, en 1970 y en 1986. ¿Qué equipos fueron los campeones? Brasil y Argentina. Correcto. Si bien eran muchos los pueblos sometidos al imperio azteca y muchas las lenguas, el idioma imperial era uno. ¿Cuál? Nahuatl. Correcto. Hernán Cortés tuvo 2 hijos llamados Martín, pero si bien compartían padre y nombre, sus madres eran distintas. ¿Quiénes fueron ellas? Malinche o Marina y
Juana de Zúñiga. Correcto. Hasta 1786 hubo en el territorio de Nueva España dos reinos, uno con virrey y audiencia y el otro con audiencia gobernadora. ¿Cuáles eran? Nueva España y Nueva Galicia. Pancho Villa fue un gran guerrillero que defendió a los pobres, pero en más de una ocasión perdió la cabeza. Lo más curioso fue que en 1926, 3 años después de su muerte, la perdió para siempre. ¿Por qué motivo? Porque le cortaron la cabeza. En efecto, al profanar su tumba. Correcto. Emiliano Zapata, el más radical de los revolucionarios mexicanos, cayó en una emboscada en Cinameca, estado de Cuernavaca, en 1919. Sin embargo, el movimiento zapatista continuó hasta 1952, año en que murió uno de sus más fieles seguidores. ¿Quién era ese? Genovevo. Genovevo de la O. Si Zapata tuvo en Genovevo de la O un fiel seguidor, María Félix, la actriz mexicana, tuvo otro que la siguió hasta la muerte y que además le compuso aquello de María Bonita, canción que dio la vuelta al mundo. ¿Quién era el autor? El compositor Agustín Lara. Correcto. Hijo de una poderosa y noble familia, el primer virrey de Nueva España asumió su cargo en 1535. ¿Cuál era su nombre? Don Antonio de Mendoza. Correcto. Desde Antonio de Mendoza hasta la proclamación de la independencia mexicana, ¿cuántos virreyes gobernaron Nueva España? 35. No es correcto. 40. No es correcto. 50. No, no es correcto. 62. Un insigne mexicano dio la vuelta al mundo en 80 días junto a David Niven. ¿Quién era? Mario Moreno Cantinflas. Sí, correcto. ¿Qué director de cine español no se olvidó en México de los olvidados? Carlos Buñuel. 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 Buñuel, Lo sí. dejamos en el Buñuel, apellido, Buñuel, correcto, sí. don Luis Buñuel. Luis Buñuel. Al sí, indio sí. Juan Diego dicen que se le apareció la Virgen de Guadalupe en 1531, pero un fray no se lo creyó y la Inquisición lo desterró a España. ¿Quién era ese religioso? Bien, no ha lugar a la contestación, era Servando Teresa de Mier. Y quizá usted estaba intentando recordar, ¿verdad? Muy bien, Sí. pues hasta aquí llegó la peripecia, la aventura mexicana del señor Cazorla, con la consecución, eso sí, de dos cifras redondas, una al ladito de otra, cifras idénticas y que suponen un total de 100.000 pesetas, porque los marcadores se cruzaron marcando 50 cada uno. Es decir, que vamos a subir esas 100.000 pesetas ahí, a unirlas a las 30.000 para que el total sea de 130.000. Yo creo que el señor Cazorla se merece un aplauso. ¡Claro que sí! Bien, esta fue, como digo, la aventura mexicana. Es ciertamente una buena ocasión para acercarnos a la historia de este país hermano y recordar una serie de cosas que quizá muchos habíamos olvidado. El señor Cazorla nos ha dado la oportunidad y la excusa de escudriñar un poco en esta historia y ponerla de manifiesto aquí en forma de preguntas para él y en forma también de preguntas para todos ustedes y, como digo, como grata excusa para recordar la historia de México. Después de esto hecho, vamos a pasar a otro juego del Tiempo es Oro. Ahora mismo les vamos a hacer una sola pregunta que viene acompañada de 10 datos que tienen indudablemente un precio. La pregunta genérica es, ¿de quién hablamos? ¿De quién hablamos? En efecto, es un juego que puede suponer 150.000 pesetas y los datos son, como siempre, 12, no 10. Tal y como he dicho antes, son 12, siempre han sido 12 y hoy también lo van a ser. Y cada dato tiene el mismo precio de siempre, es decir, 10.000 pesetas, a descontar de esas 150.000 que les vamos a ofrecer a nuestros amigos de Cartagena. A ver si lo adivinan enseguida y se llevan mucho dinero. ¡Vamos allá! El primer dato es para Lorenzo Cazorla, hijo. Nació en primavera. El dato número 2 para Lorenzo Cazorla, padre. Fue gran amigo de festejos, pero nadie recuerda que él hubiese ofrecido ninguno.
Ofreceremos el dato número 3 a doña María Guerrero. En 1964 escribió sus memorias bajo el título de Mi autobiografía. Volvemos a don Lorenzo Cazorla padre con el dato número 4. Era zurdo como Judy Garland, Danny Kaye, Harpo Marx y Kim Novak. En efecto, señoras y señores, don Lorenzo Cazorla padre ha dado con la identidad del personaje que nosotros andábamos buscando. Se trata de él. Ustedes no han podido escuchar el nombre que ha pronunciado don Lorenzo, pero al final sí lo podrán hacer. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es subir esas 120.000 pesetas que han quedado de las 150.000, que poco se han reducido. Las vamos a subir al marcador para unirlas a las otras 130.000 y dejar así la cantidad en 250.000 pesetas y ofrecerles un aplauso porque lo han hecho muy bien. Jugaremos hasta el final. Solamente 4 datos ha necesitado la familia Cazorla para dar con la identidad del personaje. Si ustedes aún no lo han identificado, escuchen porque nos quedan aún unos cuantos. El 5, por ejemplo, como corresponde, nos dice que se casó 5 veces. El número 6, el dato número 6, dice que tuvo por último suegro al Premio Nobel de Literatura del año 1936. Y el dato número 7, que murió en la Navidad de 1977 a los 88 años de edad. Está muy claro ya. El dato número 8 dice que al principio no decía ni pío, pero en 1940 se empezó a oír su voz. Dato número 9, buscando oro se comió una bota. Esto que puede parecer un disparate para cualquiera que ignore a qué nos referimos, es absolutamente cierto, es el dato número 9. Dato número 10, satirizó a otro famoso personaje, nacido el mismo año que él. Y dato número 11, hizo de Sofía Loren una condesa en Hong Kong. Y dato número 12, su bombín y su bastón, incluso su bigote, fueron mundialmente célebres. Estos son los 12 datos que estoy seguro les han conducido a ustedes también a la identificación del personaje. En el dato número 4 lo hizo don Lorenzo Cazorla. Vamos a ver, a revivir ese momento y a oír el nombre del personaje en sus labios. Era zurdo como Judy Garland, Danny Kaye, Harpo Marx y Kim Novak. Charles Chaplin. Y en efecto era él, era el maestro universal del séptimo arte, Charles Chaplin, Charlotte. $250.000 de pesetas llevan ganados hasta el momento nuestros concursantes de Cartagena, la familia Cazorla. Y ahora, al entrar en la próxima fase de preguntas del tiempo es oro, puede incrementarse en mucho esa cantidad, porque ya saben ustedes que las preguntas que ahora mismo les vamos a formular tienen una muy buena dotación económica, 600.000 pesetas que descienden y 10.000 pesetas por respuesta correcta. Aquí está el intríngulis económico de nuestros temas. Nuestros temas son preguntas de cultura general, preguntas que nos atañen a todos y de las cuales les vamos a formular un puñado. Le vamos a formular exactamente a él, no a la familia, porque es don Lorenzo Cazorla el interesado. A él le vamos a preguntar muchísimas cosas al respecto. ¡Vamos allá! ¿Preparado, don Lorenzo? Preparado. Pues esta es la primera pregunta. ¿Qué colecciona un lepidopterista? Mariposas. Correcto. ¿Qué producto de la huerta sirve, además de para comer, para ahuyentar vampiros? Los ajos. Los ajos, correcto. ¿Qué francés estaba convencido de que el Estado era él? Luis XIV, el rey sol. Correcto. ¿Qué famosos amantes tenían como nombres de pila Diego e Isabel? Los amantes de Teruel. Sí, señor, correcto. ¿Cuál es el enemigo principal de la cobra? La mangosta. Correcto. ¿Qué es un palimpsesto?
Es un pergamino antiguo que bajo la escritura conserva restos de la obra anterior. ¿Con qué golfo acaba el Mississippi? Ah, de México. Correcto. Son hijas de Zeus y reciben diferentes nombres según el lugar donde habitan. Oréades a las de las montañas, Náyades a las de los ríos, Nereidas a las del mar, etc. ¿A quiénes nos referimos? ¿Qué son todas ellas? Las musas. No es correcto. Son las ninfas. El débil resplandor que aparece en el cielo poco antes del amanecer o poco después de la puesta del sol es producido por la luz solar reflejada en el polvo interplanetario. ¿Cómo se llama este fenómeno? Orión. Clarión. No es correcto. Se llama luz zodiacal. ¿Dónde se encuentra la pirámide de Malpighi? Perú. No es correcto. Venezuela. No es correcto. Está en el riñón del ser humano. ¿Cómo se llama la pieza que pende en el interior de las campanas y con la cual se golpean estas para hacerlas sonar? Badajo. Un badajo, correcto. ¿En qué provincia española puede encontrarse el Monte Perdido? En Huesca. Sí, señor, correcto. ¿Qué poliedro es el menos carota? ¿Qué menos caras tiene? Tetraedro. No. ¿Perdón? Tetraedro. Sí, señor, el tetraedro o poliedro de 4 caras. Correcto, correcto. ¿A quién le dijo César, tú también, hijo mío? Ah, a Bruto. A Bruto, correcto. Para que el agua ligera se convierta en agua pesada, ¿qué componente ha de reemplazar al hidrógeno? El oxígeno. El nitrógeno. ¿No es correcto? Oxígeno, nitrógeno. El deuterio. ¿A qué tipo de enfermedades dio nombre la diosa Venus? A las venéreas. ¿En qué película de Spielberg uno de sus personajes insistía en telefonear a su casa? Manhattan, no. No, no es correcto. En E.T., el extraterrestre, estaba pesadísimo con eso de llamar. Se la conoció como la Guerra de los 100 años, pero en realidad, ¿cuántos años duró? 115, 111. Bien, no corra, ya lo he dicho bien. 115, 116 años, correcto. ¿Qué dos famosos personajes literarios se toparon con la Iglesia? Ah, Sancho Panza y Don Quijote. Correcto. ¿A qué actriz se la bautizó con el sobrenombre de la Divina? Greta Gustafsson, Greta Garbo. Bien, correcto. ¿En qué ciudad con el enemigo en las puertas se celebraba un concilio en el que se debatía sobre el sexo de los ángeles? ¿En qué ciudad? En Constantinopla, los turcos estaban a las puertas de la ciudad y la frase ha quedado como ejemplo de discusión bizantina. ¿Sabe quién ha dado el discurso más largo de las sesiones celebradas en las Naciones Unidas? Ruso. Pues es cubano, Fidel Castro, y el discurso en cuestión duró cerca de 4 horas y media. ¿De qué especie es el árbol que simboliza las libertades de Guernica? El árbol de Guernica. Es un roble. Alexandre Dumas creó el Conde de Montecristo. ¿Recuerda qué nombre le dio al personaje? Edmundo Dantes. Correcto. ¿En qué época del año florecen los crisantemos? En el otoño. Correcto. ¿Cuál es el tercer artículo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre? Los derechos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y seguridad.
¿Cuál era el nombre del famoso guerrillero español conocido por el empecinado? Sebastián... No es Sebastián. Manuel Ruiz, no. Juan Martín. ¿Qué país tiene las Islas Ángel de la Guarda y sin embargo nadie habita en ellas? México. Correcto. Acusados del asesinato de un hombre, 2 anarquistas fueron injustamente condenados a la silla eléctrica en Estados Unidos el año 1927. ¿De quiénes se trataba? De Sacco y Vanzetti. Nace en los picos de Urbión, pasa por Soria y Zamora y desemboca en tierras portuguesas. ¿De qué río se trata? El Duero. Correcto. ¿En qué localidad veranea el Papa? Castel Gandolfo. Correcto. ¿Qué dramaturgo dejó calva a una cantante? Ionesco. ¿Qué simbolizan los 4 jinetes del Apocalipsis? La peste, la guerra, el hambre y la miseria. No es correcto. La muerte, que diga. La Bien. muerte. La victoria, la guerra, el juicio y la muerte. ¿Qué debe pesar un gallo que boxee con afición? 53 a 55 Bien, kilos. correcto, entre 51 y 54. El primer largometraje de Charles Chaplin fue El Chico. ¿Sabe quién era el pequeño? ¿Cómo se llamaba? Jackie Coogan. ¿Qué tipo de animales situados en el Capitolio alertaron a los romanos de un ataque galo? Los leones, No es correcto, los perros, no es correcto. Se trata de los famosos gansos del Capitolio, eran gansos. ¿Cómo es conocido el libro que recoge máximas del pensamiento del máximo representante del maoísmo? mi lucha, no. No es correcto. Mein Kampf, no. El libro rojo de Mao Zedong. ¿Cuántas casillas ha de recorrer una ficha de parchís en un tablero de 4 jugadores hasta llegar al final, siempre que no la maten, claro? ...72 casillas. Estaba haciendo la- ¿Quién le sacó provecho a la gallina de los huevos de oro? La Fontaine, su autor. ¿A orillas de qué río Daniel Boone se construyó una cabaña para descansar de sus aventuras? Mississippi, Missouri, Missouri, correcto. ¿Cómo se llamaba el hijo de Ulises que ahuyentó a todos los pretendientes de Penélope, su madre? Telémaco, Correcto. ¿Cuál era el nombre de la musa favorita de Salvador Dalí? Gala, Correcto. Bien, le hemos formulado un buen puñado de preguntas, don Lorenzo. Los marcadores se han cruzado en este instante y ahí está el resultado. En un lado tenemos 25.000 pesetas y en otro 30.000. No es realmente una cantidad alarmante, pero está muy bien. Son 30 más 25 que vamos a sumar ahora mismo y añadirlas a las que ya había. De modo que la cifra ahora es de 305.000 pesetas y yo creo que don Lorenzo se merece un aplauso de simpatía y de reconocimiento. Estupendo, don Lorenzo. ¿Qué le ha parecido el desarrollo de esta prueba? flojo para mí. O sea, en mis contestaciones un poco flojas. Bueno, yo creo que han estado muy bien. Lo que ocurre es que, claro, una contestación no exacta anula una correcta y así sucesivamente. Pero yo creo que su papel ha estado magnífico y además le felicito por ello. Muy bien. ¿Qué le parece, don Lorenzo, si pasamos inmediatamente al otro juego que puede suponer 50.000 pesetas más y que se llama ¿Está en su ciudad?
La ciudad de Cartagena, que tantos bellos rincones tiene y tantos puntos de interés, va a ser ahora objeto de análisis mental por parte de doña María Guerrero y su hijo, porque van a tener que ir recorriéndola para tratar de identificar uno de esos puntos de Cartagena que don Lorenzo Cazorla padre ya conocerá previamente, puesto que habrá podido leer ese nombre en uno de los sobres que le va a ofrecer ahora mismo Janine. Janine, por favor, haz entrega de la bandejuela al señor Cazorla y él elige un sobre, el rojo, ha elegido el sobre rojo y ahí va a encontrar ese lugar de Cartagena que decíamos, ya sabe que solo puede contestar sí, no o no lo sé, de lo que se trate en cada caso a las preguntas de su señora esposa y de su hijo. Disponen de 2 minutos. ¿Está usted preparado, don Lorenzo? Preparado. Pues muy bien, a partir del gong, 2 minutos, adelante. ¿Es una plaza? Sí, ¿Está en el centro? sí, ¿Está el Palacio de Aguirre? sí, ¿Se celebra un encuentro en Semana Santa? sí, Plaza de la Merced, conocida como Plaza José Antonio y el Lago. ¿Sí o no, don Lorenzo? sí, sí, sí. Sí, no ha tenido tiempo de decir que no en ninguna ocasión. Sí, 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 sí. Parece que estaba claro desde un buen principio. ¡Felicidades! Doña María Guerrero respira aliviada. Muy bien. Tranquilícese, tranquilícese. Y tranquilícese sobre todo porque van a subir 50.000 pesetas más al marcador, cosa que vamos a hacer ahora mismo. 50.000 más ahí arriba para que la cifra sea de 355.000 pesetas. Un aplauso para ellos. Ya decíamos antes que debían efectuar un análisis de los rincones de Cartagena, pero parece ser que ha sido un análisis más que certero. Lo han adivinado enseguida, les ha sobrado tiempo y sus pasos iban encaminados por los senderos, los vericuetos correctos. Yo no sé si la Plaza de la Merced es un punto bonito, especialmente entrañable de Cartagena. ¿Qué me dice usted, doña María? Pues sí, es un sitio muy cartagenero. Muy cartagenero. De eso ya precisamente se celebra allí el encuentro en Semana Santa, el encuentro de María con Jesús. ¿Y cantan alguna cosa cuando eso ocurre? Hombre, allí cantan saetas y todas esas cosas, pero no creo que usted quiera que yo le cante una, vamos. Porque Hombre, eso a mí me eso ni encantaría, hablar. pero no me atrevo a pedírselo, la Eso verdad. ni hablar. Muy bien, felicidades por esas 50.000 pesetas. Y ustedes, señoras y señores, vengan con nosotros a conocer la Plaza de la Merced de Cartagena. Y hemos llegado, queridos amigos, al momento de las 3 superpreguntas finales. Esas preguntas que pueden suponer 300.000 pesetas, nada más y nada menos, para nuestros amigos de Cartagena. 300.000 pesetas más que unir a las 355.000 que ya llevan ganadas. Vamos pues a recibir, como siempre, las preguntas en este sobre que nos trae la obsequiosa Janine. Muchas gracias. Extraeremos, como ya es habitual, la copia sobre la que daremos lectura. Hasta luego. Y Janine les va a llevar a los concursantes su copia para que puedan, evidentemente, consultar aquello que necesiten del enunciado de las preguntas. Recuerden que ustedes también tendrán su copia en esa sobreimpresión que aparecerá en la pantalla y que les permitirá, de algún modo, consultar también los datos que ofrecemos. Janine, sed amable de entregar a don Lorenzo o a doña María, a cualquiera de los tres. Ábranlo y ahí encontrarán la copia. Hay 3, una para cada uno.
y sobre ellas pueden ustedes consultar lo que quieran. Vamos a proceder a leer las preguntas. Esta es la primera. El Premio Nobel de Literatura de 1915 fue concedido a un escritor que en 1903 publicó la biografía de un gran compositor, cuyo primer maestro había sido su propio padre. ¿Cuál era el nombre del padre de este compositor? Repetimos la primera pregunta. El Premio Nobel de Literatura de 1915 fue concedido a un escritor que en 1903 publicó la biografía de un gran compositor, cuyo primer maestro había sido su propio padre. ¿Cuál era el nombre del padre de este compositor? Esta es la segunda pregunta. Este compositor puso música en 1810 a una obra de un autor cuya carrera literaria se vio influenciada en 1770 por un personaje. ¿Quién fue este personaje? Repetimos la segunda pregunta. Este compositor puso música en 1810 a una obra de un autor cuya carrera literaria se vio influenciada en 1770 por un personaje. ¿Quién fue este personaje? Y aquí está la tercera pregunta. Escritor y filósofo, este personaje realizó sus estudios en una ciudad que en 1946 cambió de nombre. ¿Cuál es el nombre actual de esta ciudad? Vamos también a repetir, claro, la tercera superpregunta. Escritor y filósofo, este personaje realizó sus estudios en una ciudad que en 1946 cambió de nombre. ¿Cuál es el nombre actual de esta ciudad? Estas son las tres superpreguntas, ni más ni menos. Quiero recordar a nuestros concursantes de Cartagena que tienen en principio 30 segundos. Esos 30 segundos son para calmarse, para pensárselo, para repartir las actividades, para decidir a dónde va a ir cada cual, para decidir qué libros van a consultar, para delimitar sus actuaciones en definitiva. Y a partir de estos 30 segundos se podrán poner en marcha y nosotros pondremos el cronómetro en funcionamiento a partir de 3 minutos. Y les recuerdo también que cada respuesta que nos den correctamente supondrá un minuto más, aparte de 100.000 pesetas. ¿Todo claro? Vamos allá con los 30 segundos iniciales. Adelante, 3 minutos a partir de ahora mismo. El Premio Nobel de Literatura de 1915 fue concedido a un escritor que en 1903 publicó la biografía de un gran compositor, cuyo primer maestro había sido su propio padre. ¿Cuál era el nombre del padre de este compositor? 2 minutos y medio. Dos minutos 12, 11, 10, 9. 2 minutos 5, 4, 3. 2 minutos. Un minuto 45, 44, 43, 42. 1 minuto 40. Minuto 31, minuto y medio. Minuto 18, minuto 17, 16. 14,
12, 11. Un minuto 2, un minuto 1, un minuto. 55 segundos. 46 segundos. 42 segundos. 40. Medio minuto. Segundos 25, 24, 23. 20. 12, 11, 10. 6, 4, 3. ¿Perdón? No era esa, aunque anduvo cerca su hijo, pero no era esa la respuesta que esperábamos. Bien, pues ahora mismo Janine va a ponerse a investigar en los libros todo lo que sea necesario para definitivamente saber cuáles son las tres respuestas. Para encontrar la respuesta a la primera pregunta entre todos esos libros que tiene ahí Janine, habrá que escoger el que contenga la relación de premios Nobel, puesto que ya sabemos que el dato que se nos ofrece en el enunciado de la primera pregunta, uno de ellos es el Premio Nobel de Literatura del año 1915. Empezaremos nuestra investigación por ahí. Lo que Janine está buscando es, como digo, la relación de premios Nobel. Muchas gracias, Janine. Vamos a consultar literatura. Vamos al año 1915, aquí está, y vemos que lo obtuvo el francés Romain Rolland. Es un buen dato para continuar nuestra investigación. Es pues Romain Rolland, esa voz, la que va a buscar ahora mismo Janine, y ahí obtendremos un dato que nos ponga mucho más cerca de la respuesta final. Romain Rolland. ¿Lo tienes ya, Janine? Muchas gracias. Vamos a consultar Romain, escritor francés, etcétera, etcétera, y un poco más abajo leemos lo siguiente. Su gran admiración por la vida de los genios, sobre todo músicos, le inspiró varias biografías. Beethoven, 1903, coincide el año con el que tenemos en el enunciado. Se trata sin duda, pues, de Beethoven. Solo hay que averiguar ahora cuál era el nombre del padre de este compositor, que está claro que es Beethoven, para lo cual Janine buscará precisamente esa voz, Beethoven. Ya está, gracias Janine. Beethoven, Ludwig van, compositor alemán, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que su padre, Johann, era cantor de la corte. Por lo tanto, esa es la respuesta. El padre de Beethoven se llamaba Johann. Para encontrar la respuesta a la segunda pregunta, la primera consulta la vamos a efectuar sobre la biografía de Beethoven, cosa que ya está haciendo Janine, intentando localizar el año 1810, porque ahí encontraremos un dato revelador. Gracias, Janine. Aquí está, 1810, mayo, etcétera. Pone música al Egmont de Goethe, opus 84. Está clarísimo que es el Egmont de Goethe. Solamente nos falta, pues, consultar, encontrar esa voz Goethe, porque ahí, sin duda alguna, encontraremos la respuesta a la segunda pregunta. Goethe está siendo localizado en forma de voz por Janine, y aquí lo tenemos. Gracias, Janine. Aquí está Goethe, Johann Wolfgang von. Un poquito más abajo, bueno, poeta, dramaturgo, novelista, etcétera. Y aquí vemos que en 1770 reanudó los estudios en Estrasburgo. Aquí, instruido e inspirado por el crítico y teólogo Johann Gottfried Herder, descubrió su vocación literaria. La influencia, pues, a Goethe le vino de Johann Gottfried von Herder. Esa es la respuesta. El dato obtenido como respuesta a la segunda pregunta será lo que nos sirva de inicio en la investigación hacia el hallazgo de la respuesta de la tercera, Johann Gottfried Herder. Eso es lo que está buscando Janine ahora mismo. Se trata de ese escritor y filósofo, está claro. Gracias, Janine. Herder, Johann Gottfried.
escritor y filósofo alemán. Estudió medicina, teología y filosofía en Königsberg, con Kant y Hamann. La ciudad, pues, es Königsberg. Solo necesitamos averiguar ahora cuál es el nombre que recibió en el año 1946. Janine ya está localizando la voz Königsberg y en el momento en que lo tengamos tendremos la respuesta. Gracias, Janine. Y aquí está Königsberg, actualmente Kaliningrad, ciudad de la antigua Prusia Oriental. La respuesta, pues, es Kaliningrado. Una vez comprobado todo esto, si son tan amables, señores Cazorla, quieren acompañar a Janine y a mí, por favor, hasta este lugar en el cual les vamos a dar la alegría de las cantidades. Por supuesto. Doña María Guerrero, ¿cómo me gusta llamarla así? Enteramente. Muy bien, ¿están ustedes satisfechos y contentos? Aunque Pues las sí. tres super preguntas... Estamos muy contentos. Muy bien. ¿Sabe usted la cifra que han conseguido? Pues sí, creo que... Mire usted, creo que es lo que yo puedo haber ahorrado a lo mejor en 3 años. ¿Pero qué me dice, señora Fíjese, Guerrero? Fíjese, yo estoy contenta. Bien, es una bonita cantidad. Son 355.000 pesetas las que han conseguido, eso sí, con muchísima simpatía, nuestros amigos de Cartagena que nos han honrado con su presencia en la noche de hoy. Al margen de entregarles, evidentemente, esta cantidad que es suya, nosotros les queremos dar nuestro afecto, nuestra gratitud por haber venido y nuestra felicitación por haber hecho eso, derroche de simpatía y de fair play. Gracias a ellos, gracias a ustedes y con nuestro aplauso, la invitación para ustedes también de que vengan el próximo martes a compartir con nosotros estos minutos del tiempo es oro. Hasta entonces, gracias y un aplauso para ellos. Muchas gracias. Estupendo, muy bien.